Los datos ya no solo explican el mundo, lo están reinventando. Desde la inteligencia artificial hasta las decisiones que mueven industrias. Las ideas detrás de la revolución comienzan aquí. Esto es The Data Revolution Podcast. Pero para entender cómo proteger, necesitas entender cómo atacar. Entonces, es un tema bien interesante. Y hoy quien crea que está del todo seguro, yo te podría garantizar que está en un error. Yo te podría decir que estadísticamente, en centros de datos, particularmente, el 98% de los errores se comete por factor humano. Hoy, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en esta cadena que tiene que ver con temas de TI. Este episodio es patrocinado por Coolbit AI. Building Efficiency with AI. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Data Revolution. Hoy nos acompaña un líder fundamental en la infraestructura de confianza digital. Él es Bruno Reyes Bay, gerente de operaciones de Cybolt, profesor en el TEC de Monterrey en Innovación Tecnológica y en el Amerique en la clase de Seguridad en la Nube. Bruno estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas y una maestría en Administración de Empresas. Asimismo, tiene certificaciones en ciberseguridad. Es Data Center Operation Manager y tiene certificaciones en Data Center Design. Bruno lidera operaciones en una organización con un alcance impresionante, operando centros de datos estratégicos en ciudades clave como Metepec, México, y con oficinas en Chicago, Memphis y Los Ángeles. Cybolt se ha consolidado como un gigante de la ciberseguridad, integrando capacidades globales para ofrecer resiliencia operativa total. En este episodio, Bruno nos compartirá cómo gestiona la seguridad de grandes corporativos a través de sus centros de datos de operaciones certificados y qué significa realmente proteger el futuro digital de las organizaciones. Excelente, pues bueno, como decimos, bienvenido. Bruno, es un placer tenerte por acá. Ya habíamos platicado anteriormente fuera del aire y en otros eventos de poder tenerte en esta tu casa, en The Data Revolution. Y qué mejor que alguien que se dedica a la ciberseguridad, a los centros de datos y todo lo que tiene que ver cómo llevar la infraestructura a un ámbito de mayor seguridad, pues platicar contigo. Un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. El placer es mío. Quiero empezar platicándoles un poquito del perfil de Bruno, una persona que considero bastante analítica, resiliente, que es un término que utiliza mucho la organización en la que tú te encuentras. Y me gustaría saber, cuando tú empezaste en todo este mundo, ¿qué te lleva a meterte? Porque ya cuando uno se mete a la seguridad, primero pues, son grandes retos. Después en un centro de datos, no está de más decirlo que hay grandes retos para poderlo llevar a la resiliencia, como ustedes también lo manejan regularmente y con una alta disponibilidad que finalmente se pide en una infraestructura de este tipo. ¿Qué te llevó a meterte a todo este mundo, Bruno? Bien, Jorge. Es una pregunta bastante interesante. Yo comencé desde muy joven con una formación técnica y que me permitió acercarme a los lenguajes de programación. También programabas, ¿no? También me tocó hace algunas vidas empezar como programador. O sea, los dos nos tocó hacer algunas vidas en lenguaje C. Borland, ¿no? Pues ya era un tiempo. Ya hace un tiempo de ello. Y bueno, el tema de seguridad se mitigaba con un antivirus que podía ser cualquiera y no estaba tan expuesto o tan desarrollado como ahora, ¿verdad? A mí siempre me generó curiosidad cómo podía desde cierto código fuente generar alguna vulnerabilidad. Siempre fue muy curioso en cómo aprovechar este tipo de brechas. Uh-huh. Inicialmente desde algo como travesuras, pero eventualmente y conforme fui formándome, aproveché esta parte de estudios para ir reforzando, pero ahora para proteger los activos de seguridad. Entonces, yo empecé desde muy joven con temas que tienen que ver con cómo proteger, pero para entender cómo proteger necesitas entender cómo atacar. Entonces, es un tema bien interesante. Eventualmente fui consolidándome en el desarrollo profesional y he tenido la oportunidad ahora
de administrar 2 centros de datos de una organización cuyo core es la ciberseguridad. Entonces, generar esta simbiosis entre infraestructura, activos de TI y elementos o esquemas de seguridad es una tarea muy importante que ha representado uno de los retos retos profesionales interesantes en el desarrollo de mi vida. Sí, bueno, eso es interesante y yo creo que un elemento también que toma relevancia en esto, lo acabas de decir, la ciberseguridad, pues es uno de los ámbitos también más retadores y sobre todo por la gente, ¿no? Y hoy se habla que hay un gran índice de vulnerabilidad en las redes, más que nunca, ¿no? Sobre todo con la IA, está siendo más un reto, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente el uso de IA tiene, particularmente para vulnerar sistemas de información o para generar ataques, es una constante que está creciendo. Es una realidad que de manera exponencial el uso de esta tecnología tiene muchísimos beneficios, pero también tiene malos usos o usos malintencionados. Hoy proteger a un activo de seguridad, a la seguridad y a la información per se, con tanta vorágine de cambios tecnológicos, de machine learning, de big data, representa todo un reto. Hoy ya no es suficiente sentirse cómodo con un EDR, con un antivirus, estar detrás de un WAF, estar detrás de fierros. Tiene que ver con un alcance mucho más transversal desde la perspectiva de una estrategia de seguridad que permita a las organizaciones sentirse seguras. Hoy quien crea que está del todo seguro, yo te podría garantizar que está en un error. Ahorita quiero que nos des algunos consejos para tener una vida más segura en términos informáticos, ¿no? O sea, cómo, por supuesto, tanto para el que no tiene nada que ver en el tema de un centro de datos, como aquellos que pensamos que poner nuestros datos en cualquier site no pasa nada, no tengo nada, ni me importa qué hay que me puedan tomar, pero va más allá de eso, ¿no? Que es el manejo de los datos. Y ahorita que hablamos de este tema, está la parte de la gente y de las organizaciones que ustedes llegan a manejar. Manejar organizaciones, ustedes manejan empresas internacionales, ¿no? Bancos y llegan a tener empresas que tienen muchos intereses globales, empresas americanas, empresas latinoamericanas, mexicanas, evidentemente. ¿Cómo te preparas? Yo he llegado a experimentar y a ver mucha presión para poder garantizar la vulnerabilidad en estos centros. Y he visto cómo esto que hablan ustedes de la resiliencia, pues ya a la hora de la operación puede volverse un poquito difícil de llevarla a la práctica con el equipo de trabajo, ¿no? Un gran porcentaje es la gente la que hace que pueda haber una vulnerabilidad o no. O sea, si hay un alto índice de que la gente puede ser el factor para que tú puedas ser vulnerable. Por supuesto. Déjame, si me lo permites, responder la pregunta desde dos perspectivas. Una, la que tiene que ver con el tema de resiliencia. Como bien lo menciona Cyborg, es hoy en centros de datos que tiene el 65% de la banca de segundo piso en México, con muchas organizaciones importantes internacionales. Las tenemos como un sitio primario o como un sitio secundario de ERP. Entonces, gestionar el nivel de presión de lo que demanda una multinacional o una empresa internacional de sector financiero, yo te diría que de cualquier sector, pero particularmente del sector financiero, representa un reto muy importante. Sí, sí. Eso me lleva inherentemente a platicarte que la gestión de la presión no es sencilla. Durante estos años yo he aprendido y he desarrollado la parte del control de las emociones que se asocia con este tema de la inteligencia emocional y eventualmente lo podemos correlacionar con el tema de resiliencia. Tú mencionabas, nosotros dentro de la organización tenemos una línea de servicio, una unidad de negocio que particularmente se llama Business Resilience, la resiliencia operativa para los clientes, pero también para nosotros.
Eso por un lado. Por el otro, comentarte que en términos de error humano, yo te podría decir que estadísticamente en centros de datos, particularmente, el 98% de los errores se comete por factor humano. Eso no... Es muy alto, ¿no? Es muy alto. No es obvio mencionar que la tecnología, como decimos en el mundo de TI, no tiene palabra. Los fierros también pueden fallar. Pero yo te diría que el principal, y eso es un dato estadístico, el principal problema o reto al que nos enfrentamos es el tema de el error humano. Yo lo relaciono necesariamente con procesos, con tecnología, pero también el tema de la capacitación y del personal. Hoy el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en esta cadena que tiene que ver con temas de TI. ¿Por qué somos más débiles? ¿Por la distracción? ¿Por la falta de procesos? ¿Qué tiene estos componentes que somos el eslabón más débil? Yo te diría que en mi lectura el ser humano por nacimiento somos curiosos, y algo que nos capta la atención sin tener alguna especie de filtro o de temor nos genera curiosidad, y hoy eso se ha convertido en una brecha. Entonces es muy común que alguien reciba un correo electrónico disfrazado de phishing. Hay correos ya muy bien estructurados y la curiosidad te lleva a ver esto. Aparte buscan la forma de cómo captar tu atención. Claro, ya hay ataques que son totalmente dirigidos, totalmente personalizados. Sí, ya van sobre el target. Y eso me lleva a complementar la respuesta, porque me parece que tiene que ver también con un tema de evangelización digital, en un tema de cultura de seguridad. Hoy me parece que el esfuerzo que han hecho las organizaciones, las compañías, sí es importante. De vez en cuando yo he visto algunas organizaciones que emiten algún boletín de seguridad en donde dicen no le des clic si es un correo sospechoso. Habrá quien lo leyó, habrá quien diga no lo leo y en consecuencia no me entero, pero eso no exime de la responsabilidad. Y creo que son los elementos que hoy convierten al factor humano como ese eslabón más débil. Por un lado, concluyo, la curiosidad, la emoción de recibir una tarjeta de regalo de AWS, que en consecuencia no necesariamente puede ser cierto. Claro. ¿No? Y la parte de la falta de capacitación o de conciencia de los retos que implica la seguridad dentro de una compañía. O sea, ¿se vuelve una cultura? ¿Tienen que volverse una cultura? Necesariamente tendría que hacerse una cultura. Hoy tenemos un mal approach dentro de las organizaciones, en donde decimos, yo soy un colaborador, el tema de seguridad a mí no me corresponde. Lo tiene que ver el área de sistemas o el departamento de TI, y desde ahí me parece que es un muy mal enfoque, porque la seguridad debería, como ya lo mencioné, permearse en todos los colaboradores, ¿no? Hasta en tu información personal, en tu celular, en tu celular personal, ¿no? Por supuesto, en tu día a día, en tu vida cotidiana, yo preguntaría abiertamente, o sea, ¿cuántos somos conscientes de tener segurizado el tema de nuestro teléfono? ¿Quién habla hoy de un antivirus en el teléfono? ¿Quién tiene un sistema que te permita protegerte? Y no solamente el teléfono, hablo de este dispositivo, porque es el más usado, ¿no? Concibe la vida sin él. Pero tu información personal, le dejamos toda esa responsabilidad a donde vive la información. Estamos seguros que en una plataforma de nube, en un repositorio de nube, nuestros datos están seguros. ¿Qué esquema adicional tenemos? O sea, nuestros datos se los damos a veces a compañías que están en otros países, ¿verdad? En la India, en Europa. Y al menos yo no tengo la certeza de estar 100% seguro de que esa información está protegida. ¿Tú qué haces en esos casos? Bueno, es una pregunta interesante. Lo que hago y recomiendo es sí tener los fundamentos de la seguridad de la información, que no necesariamente es ciberseguridad. Hablo de un concepto distinto. La seguridad de la información radica en 3 ejes importantes que el mundo conoce: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Lo que yo hago y lo que yo recomiendo es buscar y tener la certeza de que donde va a vivir nuestra información
sí me brinde esas 3 características. Que el lugar sea confiable, que el repositorio mantenga íntegra la información y que solamente pueda acceder las personas a las que debería tener acceso a esa información. Que a veces no leemos que tu información, dale clic para el aviso de privacidad. Exactamente. No sé qué, pero yo quiero comprar esto y le doy clic. Y se asocia con eso que te decía, ¿no? Somos muy laxos en transferir la responsabilidad de la seguridad de nuestros propios datos a terceros por falta de conciencia y sí, inherentemente por esa falta de cultura o preparación para conocer los aspectos mínimos de seguridad. Sí, hoy existen muchos sites que se parecen al que tú realmente buscas. Puede ser una tienda o ya sea Walmart, Costco, el propio Amazon, quien sea, o de bancos, que tú tecleas el nombre del banco, traes prisa y a lo mejor no es exactamente el nombre del banco y puede parecerse al site y uno puede caer. Por supuesto. Hay una gran vulnerabilidad en la TAM, ¿no? En este sentido. Sí, particularmente lo vivimos más en Latinoamérica, pero yo te diría que es una situación global, ¿no? El tema de utilizar dominios falsos, sitios que se parecen es muchísimo, pero que son apócrifos, sitios que no utilizan el HTTPS, pero que parecen que son los reales. Explica un poquito que, aunque algunos ya es muy de dominio público el qué es el HTTPS, pero alguien que dice, ¿cómo lo veo? ¿Dónde veo qué es eso y qué es? Sí, es relativamente sencillo, aunque ahora voy a mencionar que el que tenga la S tampoco garantiza que sea seguro. Cuando tú haces una consulta en un navegador, hables un navegador, Firefox, Edge, Mozilla, Google, el que tú quieras, y tecleas una página web o quieres meterte a ver tu CURP, por ejemplo, en la parte de arriba va a aparecer algo que se llama URL, del acrónimo de localizador uniforme de recurso. Eso es lo que quiere decir URL, que son las letritas de arriba. Y entonces tú puedes observar que dice https renapo.gov.mx. El HTTPS es un protocolo de transferencia de hipertextos y la S quiere decir seguridad. Entonces tú puedes validar si ese sitio no es el único mecanismo, pero de entrada puedes validar o hacer la inspección para revisar que el sitio que estás consultando, si no tiene la S, de entrada ya te puede dar un mal indicio de que algo no está bien. Entonces la recomendación en ese sentido es, insisto, no es todo. Puede haber sitios apócrifos que también tengan la S, pero de entrada me parece un paso fundamental, revisar que el sitio que está revisando tenga un certificado válido de seguridad. ¿Qué es este certificado válido? Hay unas instituciones emisoras de elementos que se cargan en la página web para darle la garantía o la virtud de ser seguro. Entonces, esa sería mi recomendación en ese sentido. Excelente. Y regresando al tema que platicábamos ahorita ya cuando uno está operando con el equipo de trabajo, este nivel de presión y que hablabas de la inteligencia emocional, lo hemos visto en muchas ocasiones. Es muy fácil, Bruno, perder el control por temas de amenazas cibernéticas, ¿no? Y culpar a la gente y decir qué pasó con este tema, qué te había comentado, te he dicho. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo has evolucionado a través de los años para poder ver o enfocarte en el problema? ¿Cómo resolver el problema? Y no el problema es la persona. ¿Cómo lo llevas a cabo en tu día a día? ¿Y cómo tú mismo has evolucionado en estos años? Mira, Jorge, me parece que la experiencia y el tiempo están asociados, al menos en mi caso. Yo quiero contarte que en alguna etapa de mi vida fui muy emocional en el sentido de la presión laboral. Tendencioso a enojarme, a estresarme, a generar alguna especie de frustración. Pero eventualmente con esta experiencia y con situaciones de vida real, casos prácticos que vas desarrollando y vas entendiendo, es como desarrollas la habilidad de gestionar tus emociones. Hace rato hablábamos de la resiliencia, ahorita
tocaré ese punto, pero tiene que ver con el dominio de la mente. A mí algo que me ha servido mucho, habrá personas que mediten, yo en mi caso me gusta correr, me gusta hacer ejercicio, eso me permite despejarme, pero también déjame decirte que a mí me ha servido mucho el libro de meditaciones de Marco Aurelio, una filosofía que tiene que ver con el estoicismo. Estoicismo, claro. Sí. Entonces hoy un poco está más de moda, pero hace algunos años era un tema relativamente nuevo. Y fíjate que el estoicismo habla de un tema fundamental en una de sus vertientes, que es el control y dominio de la mente. Y es un concepto bastante vasto que yo quisiera resumir diciendo que uno se tiene que centrar en los hechos más que en las circunstancias externas. Hoy yo te puedo decir que las situaciones de conflicto no se resuelven con gritos, porque tú no le puedes gritar a los fierros o a los servidores o a la tecnología para que lo resuelva más rápido. Tiene que ver con una situación mucho más de empatía con lo que está ocurriendo, con el evento disruptivo, un entendimiento de la persona que está del otro lado, porque a mí me toca atender a clientes. Sí, muy demandantes, ¿no? Claro. Sí. Transmitirles la seguridad, pero también tener ese dominio de la situación. Sinceramente no es algo sencillo, hay que hablar de muchos temas. El control de las emociones es uno, la gestión del problema o del incidente es otro, convergen, pero al final del día, esto lo menciono porque quiero resaltar que el estoicismo se relaciona con esto que te digo del control y dominio de la mente, situarse en los hechos más que en lo que hay alrededor, y eso ineludiblemente te acerca a la palabra o al concepto de resiliencia, que hoy muchas de las personas decimos hay que ser resiliente, y se entiende como pues lo que venga hay que tomarlo. Hay que aguantar vara, ¿no? Aguantarlo. Pero yo te diría que se puede, de manera coloquial, sí, hace sentido, ese es el concepto. Yo quisiera resaltar que de él se desprenden 3 elementos muy importantes, Jorge, que es la adaptabilidad o la flexibilidad que debemos demostrar como seres humanos, como personas, ante eventos disruptivos o de mucha presión. Esa flexibilidad es uno. ¿Qué haces en ese momento para mantener el control? Es decir, el dominio de la mente, que ya... Y de las emociones, y de ¿no? las emociones. ¿O qué va primero? Porque la emoción te puede ganar y después la mente le avisa a la emoción. No tienes que explotar, está como entrenado. Sí, el cuerpo, sí. ¿no? La emoción. Somos los seres humanos somos muy emocionales. Ajá. Yo te diría que eventualmente una persona que no tiene algún tipo de base sólida, alguna lectura, alguna experiencia de vida, va a reaccionar siempre desde la emoción. Es algo muy orgánico, pero en realidad debería de ser al revés. Debería ser desde la flexibilidad y desde la adaptabilidad para entender que no necesariamente todo está en nuestro control. Después sí viene la gestión de la emoción, y lo que resalto en el punto 3 es ¿qué aprendes de esta situación? O sea, ¿cómo gestionas todo hacia atrás y lo ves de manera positiva como un aprendizaje que realmente te deje algo? Entonces la resiliencia no nada más es adaptarse al momento, no es esa capacidad que sí tiene el ser humano de encontrarse con caminos difíciles e irlos sorteando. Yo me quedo con esta última parte, es generar esa historia en nuestras emociones, en nuestra vida diaria, esta parte de qué aprendí para que me dé la experiencia y en un evento similar yo ya tenga las herramientas para saber afrontarlo, ¿sabes? Claro. Ahora, en muchas ocasiones, esto que dices lo podemos aplicar siempre y cuando no haya tanta, bueno, desde mi punto de vista, tanta presión, porque el reloj sigue corriendo, ¿no? Entonces, si tienes un problema de ciberseguridad, hay que arreglar algo rápido, controlar las emociones, decir, oye, apúrate, vamos a sacar esto, vamos a ver cuáles son las áreas de oportunidad. Pues no es tan sencillo, ¿no? Porque entra el factor humano que decías hace un momento. ¿Qué haces tú para, bajo la presión que se tiene para arreglar un problema, enfocarse en esto que acabas de explicarnos, de enfocarse en la situación, no en la persona, y que se resuelva en tiempo, porque al final tienes que dar un resultado, ¿no?
enfocarte a que esto se resuelva en el menor tiempo posible. ¿Cómo lo haces? Es una pregunta bastante interesante porque definitivamente son situaciones de mucha tensión, de mucha presión. Yo te diría también que no hay una fórmula, no hay un algoritmo que te diga cómo resolverlo de manera estructurada y paso por paso. Pero lo que sí te puedo decir, Jorge, que es nuevamente centrarse en el problema. Sí, el factor de tiempo es muy importante. Corre en tu contra, ¿no? Porque corre en tu contra. Pero colocarle foco a la situación. Y algo que también a mí me ha servido en la experiencia durante este tipo de eventos, nos ha tocado, y tengo la experiencia y la oportunidad de haber recuperado a muchas empresas de ataques de ransomware en centro de datos. Entonces, en esta experiencia yo te diría que la comunicación con el cliente es un factor importante. Pero no solo con el cliente, la comunicación al interior del equipo. Hablar de manera ordenada, de manera estructurada, sin gritos, pero con instrucciones firmes y claras, con esquema de delegación. Un protocolo. Claro, con un protocolo, con un esquema de delegación. Y algo que también nos ha servido es que nosotros nos preparamos constantemente para este tipo de situaciones. Eso quiere decir que partimos de hipótesis. ¿Cómo te preparas? O sea, hipótesis y entrenan un escenario adverso. Sí, la organización cuenta con su propio plan de DRP. Y particularmente para centro de datos y para gestión de eventos de seguridad, contamos con un equipo de Incident and Response. Y eventualmente, en centro de datos generamos hipótesis de qué pasaría si hoy nos atacan o nos vulneran. ¿Cómo reaccionaríamos? Si bien la parte documental y de procesos es muy importante, y si no se desarrolla ese músculo en la práctica, va a ser muy difícil que durante un ataque estés leyendo bullet por bullet de lo que te tocaba hacer. Entonces, Cyber lo que hace es generar ejercicios basados en hipótesis de casos, qué pasaría si, y desarrollamos el plan de comunicación que tiene que ver con un plan de comunicación al interior, cómo vamos a gestionar a los equipos, quién va a llevar el liderazgo de la situación, cómo lo vamos a ir transmitiendo al cliente, un plan de contención del problema, el plan de protección, el plan de recuperación. Todos esos elementos pues están unidos y se tienen que ir gestionando. Entonces, yo te diría que una parte importante es generar ese músculo de práctica y para poder atender esto. Me ha tocado ver a muchas organizaciones que esperan nunca ser vulneradas y cuando les toca no tienen un orden ni una estructura, no saben a quién llamar. Llaman al proveedor, llaman a los terceros, pero internamente no están capacitados para poder atender este tipo de situaciones. Creo que también es un área de oportunidad muy grande dentro de las organizaciones. Ahorita que platicabas del ransomware, sin decir nombres, platícanos algún hecho que hayan visto y cómo sacaron adelante a alguien. Bueno, a una organización más bien. Sí, nosotros tenemos, ya lo mencionaba, clientes que tienen que ver con el sector financiero, sin embargo, no es el único. No tiene más de 4 meses, Jorge, que uno de nuestros clientes fue vulnerado a nivel de hipervisor. Y entonces con nosotros tiene activo un servicio de DRP, pero también de backups. Nosotros, ante esta situación, el cliente nos detonó y nos dijo, me han vulnerado, yo veo que mis servidores ya están comprometidos. Acto seguido se genera el ticket y nosotros como unidad de negocio de continuidad desde el centro de datos, que también tiene la certificación de ciberseguridad, desde luego sabemos cómo atender este tipo de eventos. Lo que se hizo en consecuencia, se generó el ticket, lo pasaron a la torre resolutora de centro de datos y desde ahí nosotros ya teníamos los backups. Y entonces lo que hicimos fue pasarlos a una sandbox totalmente aislada, levantamos hicimos la restauración de estos backups, hicimos la instalación de un agente, de un EDR, y por medio del equipo de nuestro SOC y del equipo de IR, hicimos un escaneo de sanitización para validar de manera entrópica y por reglas que se llaman reglas Yara, que los servidores restaurados desde un backup de hace algunos días no estuviesen comprometidos.
Te platico que le dimos acceso al cliente a estos servidores, él validó, se hicieron muchas pruebas para garantizar que no hubiera ningún hash, nada comprometido en ellos. Descargamos estos backups, los mandamos al cliente y les colaboramos en el proceso de restauración en su nueva infraestructura. Ese es uno de los casos de éxito que te puedo compartir, el más reciente. También hemos atendido algunos otros, pero en resumen... Y en minutos o en horas quizá, ¿no? Fíjate que fue un proceso largo, nos tardamos, en todo esto que te acabo de resumir, en 30 segundos, nosotros nos tardamos una semana en validar que los servidores estuvieran bien, junto con el cliente, desde luego, bajar los backups, enviarlos a la planta de manufactura donde estaban sus servidores, ayudarles a restaurarlos. Hoy este cliente está en producción y lo que resalto fue que dejas a un cliente satisfecho porque entregas un servicio por el cual desde luego están pagando. Están pagando, claro. Pero la experiencia de generar y de vivir todo esto y desde primera persona es algo muy gratificante, Jorge. Te das cuenta que puedes colaborar a recuperar una empresa, no solamente desde la perspectiva tecnológica, sino también desde la perspectiva de procesos. Porque estos ransomware pues te piden dinero, ¿no? Para entregarte y desencriptar o secuestran tus activos y entonces sí te piden dinero para poder desactivar, si llamámoslo de alguna manera. Y que pues juegas con esa incertidumbre de que pueda suceder o no, claro. Que son con bitcoins regularmente. Así es, sí, con algún tipo de moneda. Criptomoneda de este tipo, ¿no? Así es. Y ese es uno de los tantos procesos que se viven para poder echar a andar la ciberseguridad en una organización. En una persona, ¿ves diferencias para que lo podamos llevar a cabo esto de manera segura? Hoy estamos, creo que cada vez más avanzando en el tema digital. Tú hablabas del tema bancario. Y las personas que hoy usamos la banca digital, pues es mucha más de la que hace 5 o 6 años, ¿no? Antes la gente solía ir más al banco y la gente ya se acostumbró a hacer su banca digital. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que usa estos servicios, que no los haga en una computadora pública o que siempre desde su celular, o actualizar softwares de tus equipos, que son los parches que le ponen? ¿Cuáles son tus recomendaciones, Bruno? Hay un concepto muy importante que es el Zero Trust, que significa no confiar. No confiar. Dicen por ahí que confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Entonces, es cierto lo que mencionas. Hoy, yo te decía hace un momento, no se concibe la vida sin tener el celular. Y es que desde ahí ya tenemos prácticamente todo. Ajá, entonces... las recomendaciones que yo hago, desde luego, son recomendaciones que tienen que ver con un estándar, algo básico que sirve mucho. Es muy, muy común escuchar esta sugerencia de no conectarse a redes abiertas, redes públicas. Yo estoy consciente de que es un buen objetivo, es una buena manera de abordarlo, y tener sistema de autenticación en los dispositivos de un doble factor, ¿no? Tener cifrado los dispositivos, tener respaldos y dudar. Eso es muy importante, tener desconfianza de que el lugar que estoy consultando sea totalmente real o confiable. Creo que esta parte de la duda te va a permitir generar cierto nivel de desconfianza, sin rayar en la paranoia, desde luego, pero te va a permitir tener o ir generando esa conciencia de la que yo hablaba en términos de seguridad. Entonces, habrá muchísimas más recomendaciones, pero yo me quisiera centrar o puntualizar en estas, que es no usar redes públicas, doble factor de autenticación, cifrado, copias de seguridad y generar esa conciencia. Claro, es buen punto la conciencia, porque es permanente. ¿Cómo ves tú el hecho de que se roban tu identidad por WhatsApp? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué se pueden robar tu identidad de WhatsApp?
¿Qué hace la gente atrás de esto? Se roban la identidad, y a pesar de que puedas tener esquemas de seguridad, hoy es muy común que suceda. Y también es común que puedan robar ya tu voz o tus características. Clonarla. Claro, clonarla. Desafortunadamente, como la tecnología va avanzando en un sentido positivo, también lo hace... Siempre están las dos vertientes, ¿no? Sí, para bien y claro, para mal. Entonces, este tema de que te roben identidad es un tema importante, porque ya se utiliza incluso tu voz para grabarla, clonarla y hacer una llamada a algún familiar. Yo regresaría a las bases y te diría que tiene que ver con este esquema de seguridad un poco estándar, el que menciono, en donde no debemos de confiar. Y a veces somos muy dados a transferir lo que ya también mencioné, esa responsabilidad a un tercero. Decimos, WhatsApp va a cuidar mis datos, pero ¿quién se ha encargado? Y seguramente habrá quien sí, pero también habrá muchos que no enjardinizado el tema de configuración de privacidad de su propio perfil de WhatsApp, o que tenga esa configuración de seguridad y un esquema mucho más avanzado que el estándar. Hoy somos pocos quienes le ponemos atención a ese tipo de detalles. Entonces, nuevamente, la recomendación es dudar e ir aplicando o ir generando esa conciencia de que mis datos no se los puedo dejar, no es responsabilidad de un tercero que los tenga. Sí, porque se negocia con el miedo y la urgencia, ¿no? Así es. Esto, si no lo haces, tengo toda tu información y es ahorita o nada. Uh-huh. Y eso sí se vuelve a veces peligroso. Bueno, totalmente. O sea, hay un esquema nuevo que tiene que ver con secuestro, en donde no secuestran a nadie, pero le llaman al hijo diciendo que tienen al papá, claro. Y luego al papá le dicen que tienen al hijo, y entonces esta información cruzada en lo que respondes, que tiene que ver con el tiempo y con la urgencia, pues ya te sacaron N cantidad. Sí, exactamente. Hablabas mucho de resiliencia hace ratito como organización. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es y cómo la aplican en su centro de datos? Sí, yo te mencionaba que no se podía hablar de resiliencia sin estos tres elementos: la flexibilidad, la adaptación, la gestión de emociones, pero también el aprendizaje de lo que esto te genera. Nosotros nos llamamos así, nos llamamos Business Resilience, y tiene que ver con ese sentimiento de poder recibir las cosas que van pasando de una manera positiva. A pesar de que las cosas no siempre sean buenas, hay que verlo de manera positiva. Yo quiero mencionar que se asocia, o lo comenté, se asocia con esta parte del estoicismo, en donde el problema existe, Jorge, pero los problemas se tienen que resolver. Y mientras tú tengas una actitud positiva, me parece que ya estás de pronto siendo resiliente. Si dejas que... ya ganas algo en vez de que te nuble la mente para arreglarlo de otra forma. Y tiene que ver con un ejercicio de conciencia muy importante. No es que tengas un problema y digas, el problema por sí solo en algún momento se va a resolver. No, pero yo te aseguro que el problema que hoy ves como un problema dentro de 5 minutos, dentro de 5 horas y dentro de 5 semanas, ya no lo va a ser. No quiero decir que con esto tengas que minimizarlo. Quiero decir que tienes que ponerle el enfoque necesario en ese momento y eventualmente actuar en consecuencia, hacer tareas, hacer lo que te toca, pero eventualmente eso que hoy concibes como un problema, y pues se tiene que solucionar, y te aseguro que en 5 años va a ser no un problema, va a ser una anécdota y un aprendizaje. Desde Centro de Datos, y con este nombre de Business Resilience, nosotros lo vemos desde esa filosofía. Tenemos que aprender de la historia para que con base en todos los casos y escenarios que hemos vivido, hoy tengamos esas herramientas y esa actitud para poder responder de manera positiva ante un evento adverso. Eso es importante, porque siempre va a haber eventos adversos, ¿no? Y el chiste es cómo te recuperas de eso, y ahorita que hablabas del estoicismo y cómo te preparas tú mentalmente para estos temas, creo que es una buena forma de tenerlo como una teoría, pero sobre todo
ya que lo tienes claro, cómo llevarlo a la práctica, porque en esos momentos difíciles es donde sacas pues lo que tienes realmente aprendido, ya sea bueno o malo, y es en el momento que tenemos realmente para poder superarnos a nosotros mismos, ¿no? Todos los días. Y esto lo vemos frecuentemente en la gente de IT con la presión que se puede vivir. Y los procesos son parte fundamental. Ya hablamos de la gente, pero sin procesos pues no sería posible, ¿cierto? Es correcto. No se puede separar la tríada de procesos, tecnología y personas. Y los procesos son un framework que te permite poder capitalizar el conocimiento en el sentido normativo y de cumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? Un proceso te va a decir qué es lo que debieses hacer durante un tramo de control o durante el desarrollo de una actividad. Pero sería un ejercicio totalmente estéril tener un proceso que está documentado y que está debajo de un cajón. Por eso yo mencionaba que estos procesos tienen que pasar a un ejercicio de prueba donde los colaboradores puedan generar esa experiencia. Lo que dices es muy interesante porque no es que hoy leas una palabra estoica y ya mañana lo veas así. Uh-huh. Tiene que ver con un proceso y con mucha práctica. Y en la práctica es donde radica toda la esencia de todo esto. Uh-huh. Si tú tienes muchos procesos y están muy bien documentados, eso ya es un gran avance. Pero si tienes esos procesos documentados y los llevas al ejercicio real de la vida cotidiana de la operación, yo te diría que eso le va a permitir al operador de TI, al gerente de TI, al que administra la infraestructura crítica, ser mucho más consciente de que sí existe algo documentado, pero con esta práctica va a desarrollar ese músculo y le va a permitir reaccionar de otra manera. No es sencillo, no es, repito, de la noche a la mañana, tiene que ver con años de experiencia, pero ser consciente y practicarlo, creo que es un buen approach para hacer esto. Sin duda. Gente que entra a trabajar con ustedes de primer ingreso, por lo que acabas de explicar, pues se le capacita y se le entrena, ¿no? No se le manda ahora sí que al cuadrilátero de manera inmediata. Sin herramientas. Es correcto. Fíjate que nosotros tenemos una iniciativa muy padre. Tenemos una Cyber Academy. Hay una deficiencia, tú lo sabes, un déficit de personal capacitado en temas de ciberseguridad. Y nosotros desde esta academia lo que hacemos es ir capacitando a personal en temas de ciberseguridad, desde un entrenamiento que es fundamentals, Uh-huh. hasta temas ya muy, muy especializados. Nosotros generamos esta percepción porque creemos que el personal debe de pasar por un proceso de onboarding, Ajá. pero aparte se asocia con este déficit de personas capacitadas hoy en el mercado, y qué mejor que tener dentro un semillero de talentos que se vayan potencializando. Eso quiere decir que aparte de tener esta academia, la gente que ingresa a colaborar dentro de la organización, desde luego pasa por un proceso de onboarding, Uh-huh. en donde se le va instruyendo de a poco cuáles son sus actividades. La ciberseguridad es una responsabilidad y es como tener el seguro de un coche. Esperemos que los clientes nunca tengan un evento de ataque, de malware, de ransomware, sí. Pero cuando se llega a materializar, la organización debe estar preparada y eso lo debe de hacer con el talento que lo respalda. Sin duda. ¿Cuál es la diferencia entre el malware y el ransomware? Bueno, un elemento de malware es aquel programa informático que se queda en el computador o en los sistemas para generar alguna tarea en backstage, en background, y empezar a hacer, ocultar carpetas, empezar a tratar de infiltrar o de borrar alguna información. Y yo te diría que un ransomware es un malware con vitaminas. Tiene ataque, su objetivo es generar el secuestro de la información, deshabilitando todos los componentes. Mientras que un malware te permite que la computadora siga funcionando, lenta, hay algunos indicios de que está ahí,
te borra carpetas, te trata de robar información. El ransomware totalmente secuestra y ya no tienes la capacidad operativa de hacer algo. Entonces, los dos son elementos maliciosos. Técnicamente y en su estructura se parecen demasiado, pero yo los distingo claramente por esto que te menciono. Ok, ahora con la llegada entonces de la IA, cada vez con más, vamos a decir, modelos frontera que le llaman, donde pues están avanzando cada vez más. Tienes a Claude, ChatGPT, Gemini, bueno, entre otros, ¿no? Uh-huh. Tienes Mistral, que es una LLM europeo. Hoy ya se habla hasta, por ejemplo, no se ha liberado hasta este momento Mythos, que es un nuevo LLM de Anthropic, uh-huh. Y que dicen, hay que juntar ahora sí que a los grandes, a los fuertes, al Salón de la Justicia para que se pongan de acuerdo antes de liberar, porque puede ser muy bueno, pero también para el que hace el mal, pues muy peligroso, ¿no? Poder ser muy vulnerable, ya que es muy potente. Todas estas soluciones, bueno, en el caso particular son a veces soluciones, a veces no, pero todos estos LLMs que están saliendo y avanzando, ¿cómo lo trabajan ustedes para ir al día, no? Porque pues a lo mejor te preparas para unos eventos, pero con este avance de la IA, pues hay que ir al mismo tiempo trabajando con los fabricantes de estas soluciones, ¿no? Es correcto. Es un tema muy importante esto que mencionas. El mundo de la tecnología avanza todos los días. Yo quiero responderte desde dos perspectivas. Una, la organización es agnóstica en el término de uso de marcas. No estamos eventualmente asociados con ninguna. Uh-huh. Eso por un lado, y por el otro contamos con un área de alianzas de los principales vendors y jugadores, fabricantes de tecnologías de seguridad. Y eso nos permite tener un pulso muy cercano a las necesidades de los clientes. Entonces, el entendimiento de las necesidades del mercado, más el tema de asociación de jugadores estratégicos de ciberseguridad, nos permiten estar a la vanguardia. Entonces, nos permite también reaccionar muy rápido ante las necesidades del mercado. Eso quiere decir que si hoy detectamos que un cliente necesita un correlacionador de eventos, un CIEM, porque se está demandando mucho, pues bueno, seguramente jugaremos con el fabricante o con el vendor que nos pueda permitir cubrir esa necesidad. La clave siempre ha sido entender las necesidades del mercado y actuar en consecuencia. Estos vendors, estos grandes jugadores, ya tienen per se una estructura que es ineludible de inteligencia artificial. Antes hablabas de firmas digitales, de temas de heurística, pero hoy, bueno, ya el esquema se ha movido y estos propios fabricantes están haciendo uso de la propia inteligencia artificial para prevenir, detectar, atender y responder eventos generados por inteligencia artificial. Entonces, uh-huh. Es un tema bastante interesante cómo la IA puede confrontarse contra sí misma en temas de ciberseguridad, ¿no? A mí me parece que nos da para desarrollar otro podcast con... Sí, seguramente. Y hoy que están los agentes en prácticamente cualquier plataforma, ¿se ven como una amenaza el manejo de los agentes de IA? No necesariamente, o sea, el comportamiento de inteligencia artificial, particularmente de la generativa, hoy sí permite discriminar al bueno y al malo en términos de seguridad. Entonces, habrá algunas excepciones en donde un agente de alguna marca, algún agente de otra marca se lo detecte como un elemento malicioso, uh-huh. Pero bueno, hoy ya hay muchísimas reglas de configuración, uh-huh. Que te permiten decirle este otro elemento, más que ser un enemigo, me colabora en términos de prevención y de atención de seguridad. Sí, entonces los agentes sí pueden ser una solución para eficientar procesos.
Definitivamente. Siempre y cuando se lleven bajo ciertos lineamientos y no tomen decisiones por sí mismos de muchas otras cosas que pueden ser responsabilidad de una persona, ¿correcto? Es correcto. La inteligencia artificial, como todos sabemos, se basa en patrones neurísticos. Ajá. Esos patrones están basados en algún entrenamiento. Ajá. Entonces, no quiere decir que si tú entrenas un modelo, va a ser infalible. Habrá que desarrollar y ejercitar este modelo. Pero lo que mencionas es correcto. O sea, el uso de agentes bien entrenados te permite tener una ventaja competitiva en términos de seguridad. Ajá. Sí, que eso es realmente un modelo, ¿no? Lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, pues simplemente son modelos. Son modelos Que están preentrenados con estos transformers que se le llaman para poder predecir palabras y al final de llegar a una conclusión a través del entrenamiento de lo que tú estás hablando, tener un contexto, pero pues no sienten todavía. Todavía no Sienten, ni lloran, ni ríen. Recientemente, ustedes como Cyborg ven hitos importantes en la construcción de la ciberseguridad. ¿Qué ves venir en el futuro cercano? Hablo del 2030 en temas de ciberseguridad. ¿Hacia dónde van dirigiendo ustedes los esfuerzos para ser más resilientes? Sí, son elementos importantes dentro de una estrategia que tiene que ver con componentes analíticos y con toma de decisiones de la organización. Yo te quiero comentar que las miras de alcance de la organización tienen que ver con consolidarse como el principal jugador de ciberseguridad en Latinoamérica Como y su Estados propósito. Unidos. Sí, como parte de nuestro propósito, fortalecer el tema de ciberseguridad en centro de datos. Nosotros somos el primer centro de datos que tiene certificaciones de ciberseguridad. ¿Cuáles son? Las de ISO. Contamos con certificaciones ISO 27001, contamos con PCI, con certificaciones de la industria, pero particularmente contamos con una certificación que tiene que ver con ciberseguridad, que es por parte de ICREA, este instituto que regula y certifica la disponibilidad de centros de datos. Nosotros tenemos RAID 3 en ciberseguridad. Eso quiere decir que pasamos por una matriz completa de elementos auditables y nos permite garantizar que internamente y de cara al cliente tenemos la capacidad de proteger, recuperar, identificar, responder este framework que todos conocemos desde nuestro centro de datos y para nuestros clientes. Entonces, regresando a la pregunta, yo te decía que la organización tiene miras de alcance para posicionarse como el primer jugador o el jugador más importante en términos de ciberseguridad en Estados Unidos y Centro y Latinoamérica. La segunda, robustecer y seguir garantizando servicios de ciberseguridad, continuidad de negocio desde un centro de datos con esquema de ciberseguridad. Uh-huh. Y el tercero, lo que yo te mencionaba, el desarrollo de personal y de talento que fundamental, ¿no? Que permita generar esa base para desarrollar los otros dos elementos. Sí, ya ¿cuál va primero, Bruno? Tener procesos bien hechos, luego sistemas, la gente, tener gente capacitada, pero ¿en qué? Si pudieras dar una recomendación por dónde empezar, en esta triada que comentas, ¿cuál es el ingrediente que va primero y cuál va después? Es una pregunta que se presta al debate. Habrá quien diga que puede ser distinto. Yo te quiero responder. Para mí el capital humano siempre va a ser el elemento número uno. Sin personas no hay... El capital humano. El capital humano. Sin personas no hay lo segundo. Puede haber tecnología, pero no puede haber quien la opere. Puede haber procesos, pero quien los ejecuta. Entonces, me parece que de esta triada, el elemento principal es el capital humano. La recomendación, en ese sentido, tiene que ver con planes de desarrollo, planes de capacitación, y para generar
esto que mencionas, tú decías, bueno, ¿en qué se debe de capacitar la gente? Tiene que ver otra vez con el pulso de lo que demanda el mercado. No puede ser todólogo. Hoy creo que uno de los problemas en México es que la ingeniería, particularmente la ingeniería de TI, te hace ser un poco todólogo. Base de datos, almacenamiento, respaldo, servidores, redes. Hombre orquesta. Claro, los famosos hombres de orquesta en México es muy común. Porque no hemos tenido la capacidad de especializarnos. Y cuando la tenemos, esa especialización no siempre viene detrás de un plan de desarrollo. Hoy, lo que estamos haciendo en Cyborg, y también lo he visto en muchas organizaciones, se están generando detección de necesidades de capacitación, junto con un plan de desarrollo y un plan de crecimiento. Entonces es una tarea muy importante que permite a este capital humano potencializarlo para irlo desarrollando y creciendo. Sí, es creo que algo que tenemos que aprender todos a desarrollar el potencial del capital humano y tener a la gente correcta en el lugar correcto, ¿no? Como definitivamente lo dicen ya Jim Collins en su libro de Good to Great, que habla mucho de este tema. Quiero darte las gracias por acompañarnos. Se va el tiempo volando, ¿no? Rapidísimo. Se va muy rápido. Y quisiera que, bueno, dos preguntas más. ¿Algún libro, ya sea técnico o de desarrollo, para estas habilidades que se necesitan para ser un mejor líder que quieras recomendar? Sí, yo mencioné hace rato un libro que para mí ha marcado un hito importante durante mi vida profesional, pero también, desde luego, en la personal. Meditaciones de Marco Aurelio. Ajá. Es un libro que a mí me ha servido mucho, lo recomiendo ampliamente. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, es una muy buena recomendación. ¿Y qué le podrías recomendar tú al Bruno de 18 años que está a punto de decidir qué hacer, que está por iniciar un camino con lo ya experimentado y vivido en tu vida? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría que generara ejercicios de introspección para darse cuenta que el mundo digital es muy grande. Quiero centrarme en el mundo digital y podría dar algún otro tipo de consejo de algún otro tema, pero particularmente del mundo de TI. Y es un mundo muy grande, que desconfíe, yo ya lo mencionaba, que tenga duda, que genere... Hoy las generaciones de ahora ya traen el chip de la curiosidad y de estar generando prueba y error, pero también genera una falsa sensación de que está seguro, de que hay confianza. Por el placer mismo que te genera, ¿no? Por supuesto. Entonces yo les diría que tienes que voltear a ver si el entorno digital, vaya, y no confiar de todo lo que ahí sucede. Y estoy hablando de temas de redes sociales, de dejar la información expuesta, de subir fotos que se conviertan después en un vector de ataque, que no visiten sitios que no conocen. O sea, ser mucho más consciente en este tema. Ese sería el consejo. Un consejo. Sí. Hoy es un mundo muy grande. Ya no se vislumbra a un adolescente sin que estén prácticamente todas las redes sociales, ¿no? Hoy ya no es posible hablar de alguien que no esté en redes sociales, y tiene que ver con esto que yo menciono, o sea, ser consciente de todo lo que implica, y desde luego que toda acción, Jorge, va a tener una reacción. Una reacción, siempre, ¿verdad? Siempre. Es parte de lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida. Y bueno, quiero agradecerte, Bruno Reyes, gerente de operaciones de Cyborg México, por los consejos, por la charla, por el aprendizaje sobre temas de seguridad. Sin duda es un tema que a todos nos debe de interesar, no dejarlo en manos, como bien decías tú, en manos de otras, ya sea empresas, instituciones o hasta de amigos, ¿no? Que te puedan hacer recomendaciones de entra aquí, compra acá, haz aquello, ¿no? Entonces veo una gran oportunidad para todos nosotros. Gracias por el tiempo y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que los datos son la gasolina de la IA y por supuesto hoy en día, con la plática y la charla con Bruno Reyes, pues los datos seguros son aún más el potencial para tener una mejor tecnología y por supuesto una IA.
Gracias por venir. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Un placer haber compartido estos minutos contigo. Gracias a Data Evolution. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Data Revolution. Hasta la próxima. Las ideas detrás de la revolución comienzan aquí. Esto es The Data Revolution Podcast. Este episodio es patrocinado por Coolbit AI. Building efficiency with AI.